La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, el mundo ignora lo que se le viene. La Biblia enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y vamos ante Jesús. Ya sabemos que pecado es todo aquello que hacemos y que está fuera del orden establecido por Dios. Actualmente el mundo, hablando de las personas, está atrapado en las garras del pecado. Y al tener entenebrecidos los sentidos, no se ha dado cuenta de la oscuridad que lo rodea. Tristemente ignora que forma parte de la profecía que está por cumplirse, porque está viviendo como en los días de Noé. Si lo recuerdan, en los meses de febrero y marzo estudiamos sobre el carácter, es decir, la manera de ser del hombre en los últimos tiempos. Y hoy hablaremos del comportamiento, o sea, de la forma de actuar y reaccionar de los hombres, no solo de ahora, sino también antes del diluvio. Primero los Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El punto es que cuando la Escritura nos dice que la venida del Señor, aludiendo al Señor Jesucristo que viene por su iglesia, será como ladrón en la noche, hace referencia a que será como enseña el texto, en un momento totalmente inesperado, que tomará a muchos por sorpresa. Pero no solamente va a ser inesperado, sino que habrá además mucha indolencia por parte del ser humano. Por ello será muy interesante saber cómo eran los días de Noé y cuál era el comportamiento de las personas que vivieron en ese tiempo, comparándolas con las de los tiempos actuales. Génesis 6 del 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mateo 24, 38 y 39 lo refuerza diciendo: como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Dice, no entendieron. Se les hablaba, se les decía, y no entendían, como ahora. Los pasajes enseñan que esos días se caracterizaron por la corrupción rampante, la violencia exacerbada, la inmoralidad y depravación sexual, la concupiscencia, o sea, la tendencia al mal, el alejamiento e indiferencia a las cosas de Dios. Es decir, había un caos absoluto. Pero en la actualidad vamos a ver cómo está la corrupción rampante. Vamos a compararlas. En Génesis 3, del 14 al 19, ahí nos narra un episodio. Bueno, el pecado es el acto de desobediencia y rebelión contra Dios. Aquí nos habla de cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Es prácticamente de lo que nos está hablando. Yo, por falta de tiempo y de espacio, estoy reduciendo para que ustedes también lo puedan, lo busquen, lo lean en su palabra, en la Biblia. Bueno, la introducción del pecado en el mundo por Adán y Eva hizo que la tierra y todos sus habitantes estuvieran bajo la maldición del pecado. El pecado trajo el juicio de Dios sobre la humanidad, que tiene el castigo de la muerte eterna. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 5:12, porque ya vimos de lo que habla Génesis 3 del 14 al 19. Ahora vamos a ver de lo que habla Génesis 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que Adán y Eva son nuestros representantes. Bueno, la corrupción, que es de lo que estamos hablando ahorita, es un estado de decadencia. Y bíblicamente es uno de los efectos del pecado que resultó de la desobediencia, o sea, de la caída del hombre.
En el principio Dios creó un paraíso perfecto. Imagínense la maravilla. No había enfermedad, no había dolor, no había muerte. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo y arruinó su perfección. Por lo tanto, la corrupción en la Biblia es el estado de contaminación moral y decadencia espiritual que se manifiesta en la desobediencia a Dios, que está estrechamente relacionada con la muerte espiritual. Igual que como en los días de Noé, estamos viviendo ahora. ¿Cómo está la violencia exacerbada? Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí dice el pasaje? Este pasaje quiere decir que el lugar que la tierra estuviera llena de bien, llena de bonanza, de la bondad de Dios, de todo, se llenó de violencia humana hacia los demás. ¿Y saben qué palabra hebrea se traduce como violencia? Es una que está muy de moda ahorita, sobre todo allá en Medio Oriente. Significa jamás. O sea, la palabra hebrea jamás traducida al español significa violencia. Ahora vamos a ver cómo están. Vamos, ¿qué nos dice Dios de la actualidad? Primera de Juan, la Biblia de la actualidad. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, como leemos en el texto, la violencia tiene su origen en el enemigo de Dios y del hombre, es decir, en el diablo. Eso explica por qué tantas personas son violentas. Bueno, y me van a preguntar, ¿y qué es violencia? Bueno, pues violencia es la fuerza física ejercida con el propósito de violentar, de dañar o abusar de quien sea, de otra persona. Hoy día hay poca tolerancia. Tal parece que la violencia va ganando terreno, convirtiéndose de pronto en algo que crece en nuestra sociedad. Violencia por todos lados. De hecho, la historia del hombre se ha caracterizado por ella. Esto es igual que como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo está la inmoralidad y depravación sexual? ¿Cómo estuvo antes? En Génesis 19 del 4 al 5 dice, pero antes que se acostasen, miren, allí resulta que estaban en Sodoma y en Gomorra, ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham, y resulta que en la noche llegan dos varones ahí que eran ángeles, y llegan ahí a la casa de Lot. Los hombres de por ahí se dieron cuenta, y entonces dice el texto, dice, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Ustedes saben lo que significa el término o la palabra conozcamos? Bíblicamente conocer significa tener relaciones sexuales. Eso lo vemos desde el Génesis, desde principios de la palabra. Eso es lo que significa. Conozcamos. Este pasaje no es propiamente de los días de Noé, sino un poquito después. Pero lo que quiere decir es que la inmoralidad y la depravación sexual está desde que el hombre es hombre. Y el caso es grave, porque el texto nos dice que esos hombres ciudadanos de Sodoma fueron a abusar y violentar sexualmente de hombre a los dos visitantes. Esa es una demostración asombrosa de la inmoralidad y depravación sexual de ese tiempo. Ahora, ¿qué dice Pablo en Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí le voy a hacer una acotación. Mire, cuando su pastor le diga, o cuando usted vaya, o que alguien le diga, ay, no es que mi marido tiene un espíritu de adulterio. Tiene un espíritu de fornicación, mi hijo o mi hija. Ay, no, hay un espíritu de lascivia en el hermano fulano. No, perdónenme, no hay que confundir. Estas son obras de la carne y la Biblia lo dice bien claramente. Son obras de la carne. Y hay un estudio que hace la diferencia entre las cosas del espíritu y las obras de la carne. Para que lo busquen ahí dentro de los primeros estudios está ese. Bueno,
Entonces aquí nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y cuando alguien le diga que son espíritus, dígale, no es cierto. Gálatas 5:19 nos dice que son las obras de la carne. Entonces, la decadencia de los principios morales establecidos por Dios consiste en que los hombres y las mujeres aprueban y consienten comportamientos a los que la Biblia llama claramente pecado. Dios, lo que para Dios era pecado antes, sigue siendo pecado ahora. Dios no cambia. Y esta conducta ha llegado a ser un modo de vida aceptado, y a lo que Dios llama pecado, a vista de muchos ya no lo es. Ahora la mente del hombre y la mujer está lleno de deseos y pensamientos inmoderados y sensuales. Tanto hombres como mujeres andan en busca de placer utilizando todos los medios para satisfacer sus apetitos inmoderados que hasta su uso natural han cambiado. Tanto hombres como mujeres gozan del hoy sin preocuparse por el mañana. Igual que como en los días de Noé. Igualito. Ahora, ¿cómo está la concupiscencia? Bueno, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Eso es, la inclinación al mal. Eso es concupiscencia. Esto significa que no hay aspecto de la naturaleza del hombre que no haya sido corrompido por el pecado. O sea, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está totalmente corrompido. Totalmente corrompido. No hay nada que no tenga corrompido. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia inclinación al pecado, es atraído y seducido. Si en los días de Noé había pecado y maldad, ahora estamos viviendo tiempos peores a los de Noé. Y fíjense, tan peores que ahora nos quieren imponer sus ideologías. O sea, ellos no quieren que uno les hable de que el matrimonio es entre hombre y mujer como Dios lo estableció, porque el matrimonio fue una idea de Dios, no de los hombres. Ah, no, ellos quieren decir que Pepito y Luisito, y Panchita y Petrita. Pues ¿cómo? Eso no es así, porque Dios estableció hombre y mujer. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Pero ellos sí los quieren imponer. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos peores, porque ahora nos quieren a fuerza imponer sus cosas. ¿Yo qué culpa tengo que cuando se vean al espejo no les guste lo que ven? Ellos son los primeros homofóbicos, porque no se aceptan tal y como Dios los hizo. Entonces, la tendencia natural a pecar y a la maldad se ha generalizado sobre la tierra y ha contaminado incluso a los niños y a los jóvenes. La influencia maligna se ha propagado como una enfermedad incurable en medio de nuestra sociedad, y es obvio. ¿Y saben por qué es obvio? Porque donde no hay reglas, pues obviamente abunda el desorden. Por eso estamos así, porque muchas mentes abiertas han legalizado y practicado la maldad en todas sus formas. Y lo triste de ello es que muchas personas, por no quedarse atrás, siguen esa corriente. Es como aquel estudio que les hice de que ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. O sea, hacen lo mismo, no se quieren quedar atrás. Pero la verdad es que los corazones humanos están totalmente inclinados al mal. Y cuando hablo de corazones humanos, me refiero a los corazones de las gentes sin Dios, de los moradores de la tierra. A eso me refiero. En todo han excluido a Dios de la ecuación. De modo que es común que practiquen toda clase de aberraciones, escudándose en que si los demás lo hacen, pues es normal hacerlo. Y no tiene nada de malo según ellos. Ellos dicen que lo anormal sería que se hiciera lo contrario. Entonces, igual que como en los días de Noé, así estamos ahora. Pero, ¿cómo está el alejamiento de Dios? Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ahí está hablando de Adán y Eva cuando se escondieron después que Dios les abrió los ojos y se dieron cuenta que habían pecado. Bueno, pues después de haber caído en pecado,
se escondieron. Esto demuestra que el intento de cubrirse a ellos mismos falló. Pero no solamente nos está diciendo eso, nos está diciendo que el pecado aleja a las personas de Dios. Por eso ellos se escondieron, se estaban alejando de Dios. Y segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El alejamiento de Dios en la sociedad de ahora se ha vuelto común. El ser humano endurece su corazón y rechaza la gracia, o sea, el favor de Dios, para abrazar nuevas ideologías, que lo único que le ocasiona es dolor y soledad. Ahora es común encontrar gente frustrada y a la que no se le cumplen las expectativas de las promesas que les hacen los falsos maestros a quienes los siguen. Eso es lo que significa el camino de Balaam, porque Balaam guiaba a otros a pecar y para su propia ganancia, al grado que fíjense qué tuvo que pasar, que tuvo que ser reprendido por una mula porque no oía a Dios. ¿Se imaginan ustedes de encontrarse de pronto, van caminando ahí con su mulita y de repente la mula les habla? Imagínense cómo se van a poner. Bueno, pues aquí surge una pregunta. ¿Dónde han dejado a Dios? Porque el mundo actual ha apartado la mirada de Él y la evidencia es que ha perdido el rumbo. Como vemos, esta es la única razón para que se haya desatado la corrupción, la violencia, la inmoralidad y depravación sexual y todo lo que ya sabemos. Porque al apartarse de Dios significa perderlo todo, hasta la vergüenza y dignidad. Es renunciar a la luz para sumergirse en el placer del pecado, que es el camino a la oscuridad. Solo basta con ver los noticieros para confirmarlo, no tenemos que ir muy lejos. Se ha apartado a Dios de todo. Él no figura en la vida de muchos. No se habla de Él ni en las escuelas, ni en las instituciones gubernamentales, y lo más grave, ni en las familias. ¿Y saben por qué? Porque puede causar confusión y hay que respetar, porque se puede ofender la susceptibilidad de los que no creen en Él. Hay personas que llegan a decir, dicen, mira, de política, de fútbol y de religión mejor ni platiquemos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y eso es lo que hacen, mejor evaden el tema. Igual que como en los días de Noé. Pero ¿saben por qué es todo lo anterior? Por la indiferencia a las cosas de Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Obviamente hay que ver el contexto, porque nosotros en este momento sí estamos buscando a Dios. Pero hay que leer el contexto para que ustedes lo chequen ahí en su Biblia. Miren, desde la caída del hombre, la gente ha tenido problemas para mantenerse enfocada. Pero hoy vivimos una época de distracción sin precedentes y ese es el peligro. En tiempos de Noé estaban bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y ahora, además de estar haciendo lo mismo, o sea, de casarse y dándose en casamiento, la gente sin Dios está distraída en muchas cosas. Por ello hay más ignorancia, porque ya no se lee, no se escucha, no se piensa y menos se ora y se medita en la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que se está en un grave peligro espiritual, porque está cambiando su atención de algo importante como lo es Dios a algo que no lo es. Esa distracción se debe a la naturaleza caída y egoísta. Bueno, pues estos son solamente algunos de los comportamientos que tendrán o que tienen los hombres antes de la venida del Señor por su iglesia. Seamos honestos. Nosotros no desconocemos que el pecado es una sombra que acecha a cada persona sin importar raza, edad, color, complexión, estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mientras se tenga un cuerpo mortal, se estará en una batalla constante entre el bien y el mal. Hagan de cuenta, es el angelito en el oído derecho y es el pingo en el oído izquierdo, como en las caricaturas. El peligro de caer en pecado es real. Satanás, el tentador,
no descansa, Él no juega. Él sabe exactamente a quién, dónde y con qué placeres y deseos hacerlos caer en la tentación de pecar, para luego, cuando menos lo esperen, arrastrarlos hacia la oscuridad y atraparlos en sus garras. Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, para que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios creó al hombre con la capacidad de tomar sus propias decisiones y nos sugiere: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero como seres humanos finitos e imperfectos, al ser humano no le agrada que le digan lo que tiene que hacer y mucho menos que le digan no a nada. Esa es la naturaleza caída. Prefiere caminar en contra de Dios y saciar sus deseos porque su naturaleza es carnal. Y como en los días de Noé, al hombre sin Dios de hoy también le gusta gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sobre lo que cree que es mejor para él. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque le parezca correcto lo que hace, es algo que lo conduce a la muerte si no está siendo dirigido por Dios. Si no, basta con darnos cuenta que desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la humanidad se volvió progresivamente más malvada y pecadora. ¿Cómo ven? Llegó un momento en que Dios vio la maldad en la tierra, que era tan grande, que se entristeció y determinó destruir al hombre de la faz de la tierra. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dentro de toda la maldad del mundo, o sea, de todos los hombres del mundo, había un hombre llamado Noé que encontró gracia, o sea, encontró favor ante los ojos de Dios. A Dios le agradó el comportamiento de Noé. Pues será precisamente como en los días de Noé lo que sucederá en estos postreros tiempos. Y así como Noé fue fiel, honesto y obediente a la voz de Dios, que toda su familia se salvó, la iglesia de Cristo también tiene que ser fiel y obedecer sus mandamientos. Y así como Noé y sus hijos tuvieron que construir un arca trabajando día y noche mientras predicaban de la necesidad de salvación del juicio que se acercaba, la iglesia también tiene que predicar la palabra haciendo lo propio, porque las señales están dadas y no las ve quien es voluntariamente ciego. Pero la iglesia tiene que empezar por su casa, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, primero evangelicemos a los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, nuestro esposo en caso de que no lo sean. Gracias a Dios, pues uno tiene la oportunidad de que tanto el esposo como sus hijos estén en el camino, pero hay muchos que no, ¿verdad? Entonces hay que, ¿cómo se llama? Hay que compartirles el evangelio a los que tenemos cerca y que sabemos que no han creído en el Señor. Porque el día del Señor, el del arrebatamiento propiamente dicho, va a venir muy pronto. Nosotros esperamos el día del Señor, no la ira de Dios, que esa es cuando la tribulación, la gran tribulación. Así de que hay mucha diferencia, ¿sí? entre uno y otro. Bueno, pues el día del Señor, el del arrebatamiento propiamente dicho, vendrá muy pronto. Él regresará por su iglesia en una hora que nadie sabe. Ya lo leímos en Tesalonicenses. Lo que sí sabemos es la señal que dejó a sus discípulos, que dijo que regresará durante un tiempo y que la tierra será como en los días de Noé. Y si la iglesia no se prepara, habrá muchos sorprendidos porque se quedaron. Miren, a mí me gusta mucho leer. Por eso a veces saco yo así. De todo se puede sacar uno algo bueno, de todo. Pero sí tenemos que ser selectivos con lo que leemos. No podemos leer. O sea, sí podemos, pero no debemos leer todo lo que se nos pone frente porque pues hay cosas que no nos edifican. Bueno, Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, escribió
El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Y yo pregunto, como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Porque la iglesia de Cristo, a diferencia de lo que piensan y hacen muchos pseudocristianos, no necesita modernizarse. La iglesia necesita santificarse, apartarse más para Dios, ¿sí? Alejarse más del mundo y apartarse más para Dios. Por ello, mientras el diablo arregla al mundo para el anticristo, el Espíritu Santo nos está preparando a nosotros, que somos la iglesia, para el arrebatamiento. En Mateo 25, del 1 al 13, se nos narra la parábola de las 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes representan a todas las personas que dicen ser cristianas. Pero da la casualidad que solo algunas tienen la luz, o sea, solo algunas tienen al Espíritu Santo, solo algunas tienen fe, mientras que otras no. Hay quienes son como candelabros que no tienen la luz del Espíritu Santo, no tienen fe. Tenemos el ejemplo de Judas, ya les hablé, creo que el estudio pasado, que aparentaba ser un discípulo entre los discípulos, pero en realidad no pensaba como los demás, porque era solamente un creyente, no un cristiano, porque no tenía fe en Jesús, no tenía el sello del Espíritu Santo. Recordemos que el diablo también es creyente y tiembla. Ahora, ¿por qué les digo que el sello del Espíritu Santo? Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo son las arras, es la garantía de que nosotros ya somos salvos, de que formamos parte de la familia de Dios. Sin embargo, el verdadero cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo como garantía de que es un hijo de Dios, es comparado con las 5 vírgenes prudentes porque tienen al Espíritu Santo representado por el aceite en las lámparas. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Fíjense, aquí hay un detalle. Mientras las 10 vírgenes esperaban en la oscuridad, se durmieron. O sea, pues se cansaron, ¿verdad? Se cansa uno a veces y se duerme. Es evidente que la oscuridad por el pecado de esta generación, porque hay demasiado pecado, ¿no sienten ustedes a veces como que el ambiente está pesado? Salen y como que se sienten cosas así, espiritualmente yo siento de repente cosas así cuando salgo a la calle, hasta veo oscuro, no sé, es una cosa de verdad, no estoy exagerando, se siente pesado el ambiente. Bueno, pues la oscuridad del pecado eclipsa la luz de la santidad en el sentido de estar apartados para Dios, porque la santidad significa eso, estar apartado para Dios y apartado por Dios. Pero como cristianos vigilantes, nuestro papel es estar listos, despiertos y atentos, manteniendo nuestra postura de ser luz en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, y la luz va a brillar en la oscuridad. Los cristianos que esperamos ansiosos del arrebatamiento del Señor por su iglesia, que de acuerdo con los acontecimientos que están sucediendo en Israel, que es el reloj profético de Dios, y las señales dadas, sabemos que sucederá en cualquier momento. Nosotros los cristianos estamos llenos de fe y somos guiados por el Espíritu Santo para no dejarnos arrastrar por doctrinas de demonios enseñadas por falsos maestros que promueven el pacto de dinero con Dios para comprar el perdón. ¿Y saben por qué? Porque Dios no pacta con dinero. Su reino no es banco, ni está en crisis. La crisis está en la falta de Cristo. ¿Sí? Abran los ojos. Los falsos maestros son como fuentes sin agua. Son impíos, están vacíos, son inútiles, como fuentes sin agua, decía Pedro, y como nubes que solamente causan insatisfacción y frustración. Recuerden que los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, definitivamente no somos cristianos. Ahí lo dice en Romanos 16. No hay duda. Por las características del comportamiento de hoy, comprobamos que a la luz de la Escritura, el mundo ignora lo que se le viene y los hombres están viviendo como en los días de Noé,
que aunque algunos para mitigar sus culpas escuchan a engañadores mandando lo que Dios prohíbe y prohibiendo lo que manda, no se han enterado que el cristiano no es cristiano porque escucha música cristiana, ni porque va regularmente a los cultos o porque desciende de una familia cristiana. Así que, Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Iglesia, sigamos con nuestra relación personal con Jesucristo. Neguémonos a nosotros mismos, sigamos y obedezcamos las enseñanzas de Jesús, vivamos por fe en Él y dejemos la vida mundana, porque como cristianos hemos sido llamados a vivir como cristianos. La eternidad corre hacia nosotros. No tomemos a la ligera la necesidad de orar. Velemos constantemente en oración, teniendo nuestros corazones y mentes vigilantes para cuando Jesucristo nos llame a encontrarnos con Él. Recuerden que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Termina el estudio, empieza el servicio. Sigamos orando y con nuestro corazón lleno de fe, no permitiendo que nada nos turbe, porque el Señor viene pronto. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Compártalo también. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.